Siempre te dicen que la madre es el símbolo del amor incondicional en la vida. Te lo repiten en las películas, en los libros, la religión, las canciones. Es lo culturalmente aceptado. Cuando era pequeño buscaba esa realidad, pero nadie se tomó el tiempo de explicarme que ese símbolo era una persona con sus propias convicciones. No digo que mi relación con mi madre sea mala o lo haya sido, pero creo que tengo un vínculo diferente con ella. Me cuidó toda mi infancia, ciertamente, y estuvo ahí en mi adolescencia, pero creo que jamás la sentí feliz de hacerlo. En México dicen que lo primero es la familia, pero nadie te dice qué procede si alguien de tu familia es la persona que más te hace daño. Y más importante, nadie tampoco lo puede admitir. No plenamente, y mucho menos el resto de tu familia, porque prefieren vivir en ese mundo ideal en que lo cercano siempre es bueno, donde la gente que quieres es incapaz de perjuicio alguno en contra de los suyos. Espero que no se malinterprete lo que digo. Mi madre es la mujer más altruista que conozco, pero hasta donde entiendo, nunca quiso tener hijos, ni mucho menos cuidarlos. No tenía el deseo de poner primero a otro ser humano el resto de su vida, pero la sociedad lo demandaba. Yo no entendí esto durante muchos años, y me di de topes buscando un abrazo cálido donde no podía esperar uno. Me parecía ilógico que una persona tan buena y tan dedicada fuera incapaz de ser cariñosa, y todavía más, nadie podía creer que pudiera hacerle daño a sus hijos. Pero fue así, y cuando alguien me lastimaba, en vez de consolarme, me decía que era un cobarde y no me dejara. Nunca entendió que una de las primeras reglas que yo mismo me impuse era que no podía lastimar a alguien a propósito, porque odiaba que a mí me lo hicieran. Creí muchos años que yo era el problema, pero crecí, y al mismo tiempo que noté que tener errores en otras casas no ameritaba moretones, me dejaron de doler los golpes en los brazos. Ella se dio cuenta y se adaptó. Sabía que la escuchaba atentamente, y cuando no coincidía con el proyecto de persona que ella quería para mí, dejaba de ser su hijo, dejaba de ser humano para ella. Me traía un discurso en donde era menos que basura, pero no hice nada. Creía que no valía la pena, ni ella ni hacer algo al respecto de lo que decía. Pero luego se dio cuenta de que mi punto débil era la gente que quería, y empezó a atacar a mi hermana y a mi padre. Solté la rabia de golpe, porque después de tantos años, había aprendido que el puñal entra fácil donde ya hay herida, y sabía perfecto qué cosas le hacían sentir pequeña e impotente. Mi padre se dio cuenta que estaba dispuesto a defenderlos por encima de cualquier cosa. Me fui de casa, a continuar mis estudios. Pero no me dejó irme sin antes meter sus maletas en mi baúl, y cargué con ellas por mucho tiempo, y la gente opinaba para este punto. Me juzgaban por alejarme y por mi falta de convicción. Yo los juzgaba a ellos por su indiferencia y su terquedad. Ella me juzgaba por malagradecido. Yo la juzgaba por abusiva. Me había vuelto un hombre gruñón, cínico y deprimido, al saber que no podía cambiar las cosas en casa, y que todo ese veneno ya era parte de mí, sin importar a dónde fuera. Fue así, hasta que conocí a alguien que contrariaba todo lo que yo creía. Abrió el baúl, tomó las maletas, mis juicios y resentimientos, incluidos los que tenía hacia mi madre y mi persona, y sin remordimiento o duda, las arrojó desde el 8º piso de la terraza donde hacíamos reuniones. Fui feliz. Y no entendía cómo le fue tan sencillo deshacerse de algo que cargué por años, hasta que habló de psicología. Aprendí. Entendí que muchas personas son crueles no porque quieran serlo, sino porque era lo normal en su contexto. Porque el sentido de realización personal cuando se pierde, fácilmente puede guiar al hombre a tomar el de alguien más, y porque creen que ellos te hacen un bien al hacerlo. A su vez me enteré de que cuando las personas no curan y cierran sus heridas, sangran encima de quien está cerca de ellos. Comprendí que mi madre tenía problemas propios y expectativas de lo que quería para su vida, y no lo pudo conseguir por un país asquerosamente machista. Y un pasado del que no podría hablar con ella, nunca, porque ella es demasiado orgullosa como para contármelo. Lo entendí. Éramos más parecidos de lo que creía. Lo inmediato era perdonarla y pedir perdón. Me di cuenta de que la había tratado como si fuera menos que mi igual, quizá en espejo de lo que ella hacía, pero no justificaba nada y solo lo agravó.
Habíamos repetido el mismo patrón de lo que ella vivió en su infancia. Rompí con él. Me disculpé y la apoyé en sus momentos difíciles. Empezó a sonreírme. Creí que para este punto mi deber era ayudarla a superar sus fantasmas. Sin embargo, noté que no tenía el derecho para hacerlo, y que además no era quien para importunar con aquello que le afectó tanto durante su vida. Alguien que le dijera cómo tenía que ser para supuestamente ser más feliz. Me di cuenta que no tenía por qué encontrar una solución a su pasado ni a su futuro, sino que simplemente debía aceptarla. Nunca se trató de salvarla ni de ignorarla por el resto de los días. Necesitaba comprender que mi madre, antes que ser mi madre, era un ser humano. Y uno siempre tiene el derecho de poner límites en cualquier relación humana. Cuando uno va a visitar la jaula de los leones, por más que te apetezca acariciarlos por su apariencia imponente y noble, entendemos qué sucede si entras a la jaula. Sucede lo mismo con esta relación. Abrí la jaula de forma remota, y luego me deshice de ella para mirar a los leones libres. Tenían razón todos en que la obligación que tenía como hijo era querer incondicionalmente a mi madre, cuidarla y apreciarla. Pero todo eso podía hacerlo desde lejos, donde ni ella ni yo rompiéramos la libertad del otro. Aprendí a querer a distancia.